a conversar con el diputado y aspirante a la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Villegas. Para nosotros, Orlandito, ¿cómo tú estás? Gracias, Yanesi. Un placer acompañarte esta noche en tu espacio, felicitarte por tu espacio que tiene ya bastante tiempo, pero es la primera vez que estoy aquí y qué bueno también poder presentar mis ideas y propuestas a la alcaldía aquí en tu programa. Bueno, vamos a hablar primero de cómo te ha ido como diputado. Varios proyectos que tú has sometido, por lo menos te aprobaron recientemente uno de los más importantes, tienes otros en carpeta. Me gustaría conocer tu labor legislativa para después saber por qué te quieres ir del Congreso. Mira, en estos 3 años como legislador, la verdad que ha sido una experiencia muy interesante en los 3 ámbitos, en legislar, fiscalizar y representar. En el ámbito de legislar, como tú dices, hemos sometido, rápidamente te calculo, 8 proyectos de ley, todos que representan alguna solución a algún tema del país. Desde el proyecto de ley del teletrabajo, que fue el primero que nosotros sometimos, hasta el último, que fue el que se aprobó recientemente, que es el proyecto de ley de política nacional de dopaje. Cada uno de ellos lo hemos hecho con mucha dedicación, mucho empeño. Hacer un proyecto de ley no es fácil, Yanesi. O sea, requiere tiempo, personas capacitadas, técnicos, para que no exista ni una incongruencia jurídica ni una falta ortográfica. Entonces, hemos cumplido con nuestra agenda legislativa, con lo que le prometimos a nuestro electorado en la campaña del 2020. En el ámbito de representar, pues no hemos parado de estar presentes con las comunidades de nuestra circunscripción. Y desde el año pasado, pues ampliamos el espectro a todo el Distrito Nacional. Y en el ámbito de fiscalizar, aunque quizás, Yanesi, no se ve, quizás lo que menos se ve de ser diputado, y muchas veces no se cree de los diputados oficialistas, pero en las comisiones que nosotros pertenecemos realmente fiscalizamos a las instituciones del gobierno que tienen que ver. Por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Turismo, en la Comisión de Energía y en la Comisión de Tecnología, y en las diferentes sesiones de la comisión, cuando no se conocen proyectos de ley o de resolución, pues se analizan diferentes situaciones que se someten que tienen que ver con la fiscalización de esas instituciones. Yo te diría que ha sido una experiencia bastante importante en mi carrera política, el poder entender lo que es el Congreso. Ahí tú te das cuenta que sin un buen Congreso no se gobierna en este país. Y el poder conocer tantos colegas de todo el país, de mi partido y de otros partidos, ha sido una experiencia, yo diría, única y muy importante. El rol que ha jugado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en orientarnos a los legisladores de un primer periodo en todos estos procesos, esta burocracia, y sobre todo que nos ha dado mucho apoyo en las iniciativas que hemos sometido. En la curva de aprendizaje te tomó mucho tiempo. Yo creo que más que la curva de aprendizaje, me llevó unas frustraciones, quizás en el primer año, porque uno llegó con mucho brillo, entusiasmo, lo mantenemos, pero ya hemos aprendido que no todo lo que quizás tú sometes se va a aprobar, que no todas las comisiones se reúnen cuando uno quisiera, que a veces no hay quórum, que a veces no se logran los consensos. Entonces yo creo que al inicio uno llegó con un ímpetu de que como eran propuestas, son propuestas muy buenas, quizás los consensos se iban a hacer de un día para otro, y uno en el camino fue quizás viendo ciertas realidades. Por ejemplo, el primer proyecto que yo sometí fue el proyecto de ley de devolución del ITEVIS al turista extranjero y dominicano residente en el exterior. Yo con mucho entusiasmo lo sometí porque encima de todo, en la propuesta de turismo del presidente Abinader, me recuerdo, era el punto 28. Yo dije, bueno, este es un proyecto que el propio gobierno lo va a asumir, es un proyecto favorable a la economía dominicana, contrario a lo que quizás a veces se quiere interpretar, y lo sometí. Y como al mes, el presidente de la Comisión de Hacienda, nuestro querido amigo Bertico Santana, me dice, mira, tú sabes que eso va para un freezer. Tema de impuestos complicado, y entonces entró una especie de desilusión. Y ahí quizás esa curva de aprendizaje me fue dando algunos, yo no llamaría golpes, pero me choqué con las realidades propias del Congreso que te toma un año más o menos y pico de tú entenderlas, comprenderlas y adaptarte para poder entonces sí canalizar los proyectos de uno propio y los que uno les encargan en las comisiones y demás. Bueno, interesante. Pero a pesar de todo esa curva de aprendizaje, los proyectos que has sometido, tú quieres dar un giro totalmente a tu participación política. Estás aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Qué te llama a participar? Tú sabes que en el Congreso la principal experiencia que es legislar, uno es un hacedor de políticas públicas. Y aunque en el ámbito de representar uno está en contacto con la ciudadanía, buscando soluciones a diferentes problemáticas y situaciones que se presentan,
yo siempre he sido una persona, Yanesi, de naturaleza de ejecutor y de ser una persona que mis habilidades y competencias gerenciales las quiero poner a disposición del servicio público. Entonces, es una transición entre hacedor de políticas públicas a ejecutor de políticas públicas. Entiendo que el escenario natural para esa transición política en mi carrera, pero también de servicio a la capital de la República Dominicana, es el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Yo tengo muchos años trabajando también en temas del sector turístico de la ciudad, en temas deportivos de la ciudad. De alguna manera he estado vinculado en situaciones sociales de la ciudad, y ese conocimiento que he adquirido tanto en el sector privado como ahora en el sector público, más estas aptitudes que hemos desarrollado en diferentes áreas, nos darían la oportunidad de demostrarle al país y a la capital que podemos ser un buen gerente de la ciudad de Santo Domingo. Te escucho, entonces el PRM se reservó la plaza, pero yo te veo a ti muy activo. Si es una reserva, ¿por qué tú estás activando? Hay que jugársela. Jugársela? Hay una realidad, y es que entendemos que la actual alcaldesa no optaría por su reelección. Claro está, ella tendrá que definir su decisión, comunicarla a los capitaleños, pero dada la situación que hay en este momento, entiendo que el trabajo que se haga no se pierde, porque si Carolina Mejía no es la candidata, al lado de ti está quien será el candidato y próximo alcalde del Distrito Nacional, porque así lo dicen las encuestas, y el trabajo que venimos haciendo de hace más de un año en toda la capital, Yanesi, porque ese trabajo no comenzó ahora. Yo tengo un año recorriendo el Distrito Nacional. Y entonces, yo creo que en la vida hay que jugársela, y cuando vi la oportunidad de que realmente es una posibilidad, puede ser sí como puede ser no, yo decidí jugármela, porque creo que el partido necesita dinamizar las estructuras de la capital, que es lo que estamos haciendo. Creo que tengo no solamente lo que te comenté de una cierta experiencia en el ámbito gerencial, creo que nuestra generación está conquistando más espacios, pero creo también que hay que irse posicionando como el perfil idóneo para sustituir a Carolina Mejía. El PRM en el 2016-2020 presentó ante la capital dominicana dos perfiles que representan juventud, energía, compromiso e integridad, que son David Collado y Carolina Mejía. Esos mismos valores nosotros los representamos en este momento. Entonces tú continuarías más o menos los programas que ha implementado la alcaldesa Carolina Mejía, incluida la ciclovía. Bueno, tengo que decirte que de la ciclovía debemos reevaluar esa decisión que en su momento se tomó. Fue algo que también el Consejo de Regidores tuvo algún nivel de participación en ese sentido. Pero fuera de eso, la gestión de Carolina se ha matizado principalmente por el rescate de los parques, que ha sido quizás el pilar fundamental de su gestión municipal. Pero también tengo que reconocerte que Carolina Mejía ha saneado las finanzas del ayuntamiento. Que eso es algo que quizás no se ve, pero es porque no estaban saneadas cuando ella llegó. Es normal que los alcaldes y hasta incumbentes instituciones heredan deudas producto del financiamiento que normalmente aquí se estila a tomar. Eso es, en casi todas las instituciones públicas pasa eso. Pero ella, como parte de su gestión, como ella es economista, es una persona que tiene experiencia en temas financieros, colocó como uno de sus pilares el sanear las deudas del ayuntamiento. Y yo creo que eso es algo que hay que reconocérselo, porque el próximo alcalde va a entrar con un ayuntamiento saneado, pero además le alivia las deudas que tenían los capitaleños, porque al final el ayuntamiento es de los capitaleños con diferentes órganos financieros. O sea que yo creo que ella, en cuanto a los parques, el saneamiento del ayuntamiento, la recogida de los residuos sólidos y los servicios del ayuntamiento, ha hecho un trabajo que nosotros vamos a continuar. ¿Cómo tú te has interesado por participar en cargos electivos, a pesar de que tu partido está en el gobierno y podrías aspirar a un cargo por decreto, que generalmente son instituciones buenas, manejan presupuesto propio y no hay que estar en esto, este trabajo tan fuerte y el costo que representa una candidatura? ¿Por qué te gusta participar en la boleta? Yo creo que es una forma auténtica y genuina de aportarle a mi partido. Creo que el trabajo de un cargo electivo, o sea, como candidato, fortalece no solamente el partido, fortalece la figura del político, te da un nivel de legitimidad y lo más importante es que te cuentan tus votos. Entonces,
Yo creo que quizás en mi naturaleza, como vengo de los medios de comunicación también, he estado acostumbrado a estar constantemente expuesto. No solo en los medios, pero en diferentes... Yo di clase en la universidad, en otros escenarios. ¿Cuántos años que tú tienes? 32. Tú has vivido mucho, He cualquiera que tú tienes 40 ya, He vivido con mucho. relación a todas las cosas que tú has He hecho. vivido mucho. Yo creo que ese contacto con la gente también es algo que me apasiona. Cuando uno es candidato, uno tiene la oportunidad de contactar, conocer un sinnúmero de ciudadanos que tienen un interés común con uno, tienen el interés de conocerte. Y eso es algo muy bonito en la política. Y por eso siempre pues me ha llamado la atención la parte electiva de la política. En un futuro no descarto formar parte de uno de los gobiernos del PRM, naturalmente, pero me gusta el trabajo, la dinámica que representa una candidatura a un cargo electivo. Y el costo, la política es cara, o sea, hacer política de candidaturas. Tú sabes que ahora hay tantos mecanismos de promoción en las redes. Fíjate que ya la ciudad ahora mismo tiene muchas vallas digitales, no es lo mismo que antes eran quizás vallas impresas, eso representaba un costo muy alto. Y creo que nuestra generación está cambiando un poco la forma de cómo llegarle al elector. Eso sin dudas reduce un poco el costo de la política. Sin embargo, Yanesi, yo siempre desde mi candidatura pasada lo mantengo siendo legislador y actualmente como candidato siempre he tenido un equipo de finanzas, de amigos empresarios que nos apoyan en nuestras iniciativas porque se identifican con este proyecto político. Hay un tema que es importante, el proceso de los residuos sólidos, lo que se llama esto que se puede usar para la economía circular, porque ya la basura no es basura, sino dinero. ¿Cómo tú visualizas eso desde tu gestión? Mira, es una pregunta muy interesante porque precisamente como se está comenzando a implementar la ley de residuos sólidos, la ley que nosotros aprobamos en el año 2020, y tengo que volver a mencionar aquí a mi padre, que fue quien comenzó a ejecutar esa ley, se creó el fideicomiso, se crearon una serie de unidades para dos cosas: mejorar las técnicas de recolección de residuos de los ayuntamientos y en segundo lugar entonces cambiar el destino de depósito de los residuos. La ley establece, por ejemplo, vamos a suponer aquí el caso de la capital, siendo ministro de Medio Ambiente, mi padre decretó el cierre de los vertederos a cielo abierto, el cierre técnico. Obviamente eso conlleva varios años, pero ya se debe ubicar un lugar para que sea el lugar de depósito final de los residuos sólidos del Gran Santo Domingo, incluyendo la capital. Nosotros, desde una gestión municipal, con esta nueva ley, con el impulso que trae esta nueva ley, tenemos que trabajar en mejorar las técnicas de recolección de los residuos sólidos. Eso es algo que conjuntamente con la Liga Municipal Dominicana y el Fideicomiso vamos a trabajar, igual con la Federación Dominicana de Municipios, porque si la recolección continúa bajo la gestión de los ayuntamientos. Ya sí esperamos que en un corto o mediano plazo la ciudad, la provincia entera de Santo Domingo, pueda tener un lugar de destino final acorde con las técnicas modernas de captación de los residuos, reciclaje y que puedan ser reutilizados. Hay dos opciones: o se establece un lugar de depósito final que luego se envía a un lugar donde se pueda reutilizar, y eso entonces crea toda esta economía circular que es algo que no solamente yo diría que está de moda, sino que es muy necesario y genera nuevos empleos, genera una nueva industria en la República Dominicana, y que nosotros como próximo alcalde de la capital obviamente estaremos apoyando e incentivando que esa industria se fortalezca aquí en el Gran Santo Domingo. La recogida de la basura siempre es un tema, nunca termina. Las diferentes gestiones implementan estrategias para la recolección, pero hay algo que yo no sé, nadie ha resuelto y que es bastante molestoso. ¿Por qué los camiones tienen que estar en la hora pico en la calle haciendo tapones para que uno llegue más tarde a la casa? Mira, nosotros nos proponemos que al llegar al ayuntamiento vamos a revisar los contratos de las rutas de recolección de basura, porque definitivamente a ti te ha pasado, ¿verdad? Que tú vas y entonces tus camiones en el medio. Pero tengo que reconocerte que tanto David Collado como Carolina han fomentado la recolección nocturna. Pero sí hay algunos lugares que quizá algunas rutas particulares que a veces se ven horarios picos. Pero hay que revisar esos contratos y establecer ya una normativa donde la recogida de la basura sea en horario nocturno. Porque tenemos situaciones con el tránsito y obviamente el camión de recolección de residuos
genera un tapón, genera una incomodidad. Entonces no, van muy lento. Tú lo encuentras en una calle y se paran aquí, se paran. Ay, no, eso es terrible. Deberían resolverlo de verdad. Por eso, Yanesio, uno de los pilares de nuestra propuesta como próximo alcalde es mejorar los servicios del ayuntamiento. El ayuntamiento, tanto lo que es la recogida de los residuos sólidos, pero los servicios que ofrece en materia legal, otros servicios que ofrece las comunidades, la junta de vecinos, lo estamos identificando cuáles son los principales y los quizás de más frecuencia para mejorar la calidad de los mismos, para que la ciudadanía pueda sentir que los servicios han mejorado. Entre esos, como mencioné, el de la propia recolección de los residuos sólidos. ¿Con quién te ves compitiendo? ¿Con Rafael Paz? Sí. ¿Con Omar Fernández no? Tengo entendido que está orientando sus aspiraciones a la senaduría. Ustedes compitieron en la circunscripción 1, sí. Le fue bien a los dos. Pero fue una competencia muy respetuosa, muy bonita, porque precisamente esa competencia reflejó lo que es la nueva generación en política. Me une un gran lazo de amistad con Omar, de antes de nosotros ser diputados. Digamos que parte de nuestro entorno es el mismo, desde el colegio, universidad. Tenemos la misma edad, que entiendo que tenemos la misma edad. Y fue una competencia de mucha altura, mucho respeto, y sí, como tú dices, ganamos los dos. Y con Domingo Contreras, ¿no? Sí, creo que también. Yo creo que nosotros vamos a competir contra un candidato de la Fuerza del Pueblo y un candidato del PLD. Y los dos nombres que mencionaste, con Rafael también me une lazo de amistad de hace muchos años, y Domingo reconozco que es un municipalista preparado, capacitado, pero los números nos dan a nosotros también en ese escenario. Por cierto, han hecho encuestas. ¿Cómo He hecho encuestas, sí. Los números tuyos? Yo sé que tú vas a decir que está bien, pero tú no eres no, candidato todavía. No es que está bien. Yo primero que me gusta hablar con nombre. Yo trabajo con el Centro Económico del Cibao. Y en los números que nosotros manejamos internamente, a nuestro competidor más cercano le llevamos alrededor de 15 puntos internamente. En el caso de una competencia contra los candidatos de la oposición, al segundo lugar le llevamos 10 puntos en este momento. Y ahora fue que salimos prácticamente. Al segundo, 10 puntos. Sí. Luego te voy a pasar los datos para que veas. Excelente. ¿Y de partido a partido cómo están? Si es PLD, Fuerza del Pueblo, mira, y si es PRM y Fuerza del Pueblo. El PRM en la capital tiene una fortaleza impresionante. En esa encuesta que te menciono, el PRM está con un nivel de simpatía de un 48%. Que es mucho para un partido político. Tomando en cuenta que la política está quizás tomando un giro aquí más hacia las figuras que hacia los partidos. Pero el partido está muy fuerte. Lo que pasa es que aquí en el PRM en la capital hay un liderazgo sólido, hay muchos líderes que mantienen contacto con las estructuras, los diputados, los regidores. O sea, hay una estructura que se moviliza constantemente. Los otros partidos, no recuerdo el dato exacto de números, pero al segundo lugar también le llevamos casi 20 puntos. O sea, no hay forma que el PRM pierda la capital en ninguno de los dos procesos. Pero la gente de la Fuerza del Pueblo dice que está en primer lugar en el distrito como partido. Bueno, que revisen a quién es que le están pagando encuestas a ellos. Porque esos datos no son así, ¿no? Orlando, te escucho y me da la impresión como de esa seguridad con la que tú vas a participar, pero es una reserva. Si Carolina no va, como evidentemente no va a ir, y es una reserva, ¿por qué tú dices que te van a elegir a ti o van a hacer encuestas? Mira, yo creo que nosotros, como ahora mismo tenemos la mayor simpatía dentro del, o compitiendo con los demás precandidatos, aparte de eso tenemos algo que nos suma para lograr esa candidatura en caso de que Carolina no se reelija, es el perfil. El perfil que demanda la capital para un alcalde es el de juventud, energía, compromiso e integridad, que es lo que postuló el PRM con David Collado en el 16 y postuló en el 2020 con Carolina Mejía. Pero eso se parece a Rafael Paz también. Él está en la Fuerza del Pueblo. No, te digo para competir en perfiles, y a Domingo, que es un municipalista ya establecido. Yo te repito, son muy buenos candidatos. Creo que será una campaña de mucha altura y mucho respeto y propuestas. Pero nosotros representamos esos 4 pilares que han sido el éxito del PRM en la capital en los últimos 2 procesos. Con tu un minuto, Orlando. Gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, el mensaje final para el PRM, porque ahí que primero, esa es la primera prueba que tú tienes que superar. Bueno, esperemos la decisión de nuestra alcaldesa Carolina Mejía, con mucho respeto.
sea la que ella decida, nosotros vamos obviamente también a considerarla y respetarla. Pero si la respuesta es no, nosotros tenemos el carril adentro para ser candidatos de nuestra organización política. La base, así nos lo ha demostrado, la dirigencia media y muchos dirigentes altos que también de la alta dirección que nos están apoyando. Y yo creo que no podemos darnos el lujo de perder la capital. Para eso se necesita una persona que cumpla con, digamos, con la simpatía de las encuestas y que tenga el perfil adecuado para garantizar esta plaza. Ay, muchísimas gracias. Y cuando te elijan candidato, tienes que venir aquí. Claro que sí. A un debate con Domingo Contreras y Rafa Paz. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, Orlandito. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana en Buenas noches, buena suerte.